Hola Gastón, ¿Cómo muy buenos estás, días. Alberto? Muy bien, muy contento. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Qué bueno, gracias. Atrasamos y una disculpa. Con esto de que estamos en semana de elecciones y todo, se complica un No, poco. estaba muy atento escuchando lo que decía Roberto. Roberto Ruz, el Sí, buen sí, Roberto, sí. que le mandamos un abrazo. Alberto, hoy nos vas a hablar de algo que me parece sensacional nada más cuando me pongo a pensar en el tiempo que lleva ahí parado. El Partenón se construyó 400 años antes de que Cristo naciera, en la cuenta, ¿cómo le llaman? En la época actual. Sí. 400, lleva 2400 años, 2500 años ahí. Sí, ahí sigue. El Partenón griego. Sí, seguirá mucho tiempo en pie, ¿no? A pesar de que ha tenido, pues, varios momentos como de destrucción acelerada, ¿no? Alguna vez sirvió de polvorín en una guerra contra Turquía y explotó la dinamita dentro. ¿Cómo crees? ¿Alguien guardó ahí Sí, polvo? porque como está en la parte de arriba de la ciudad, en la Acrópolis, que para los griegos era como la ciudad sagrada, donde ponían los recintos sagrados, pues también es un lugar estratégico militarmente dentro de entonces, muy posterior a toda la cultura griega que conocemos y su esplendor, pues ahí sirvió alguna vez de polvorín y explotó. Y de hecho por eso la vemos así destruida por aquella explosión que sucedió contra la guerra de Turquía. Pero sí, en efecto, ese es ¿Qué es el Partenón? El Partenón... Porque según yo leía significa virgen. El Partenón es el edificio dedicado a la Virgen, pero es dedicado a Atenea Partenos, Okay. a Atenea en su versión de Virgen, ¿no? Atenea es una ciudad que está consagrada a Atenas y de hecho este edificio pues está consagrado a esa diosa que era la diosa patrona de la ciudad, ¿no? Habían en ese lugar, en la Acrópolis, que es como el lugar sagrado de la ciudad, habían habido otros edificios anteriores a la construcción del Partenón también dedicado a Atenea, y tras la guerra de Persia, donde entran y destruyen absolutamente todos los persas, hay un proceso de reconstrucción con Pericles, ¿no? Un rey muy famoso que de hecho... Perdón, ¿la guerra con los persas es la que vimos en la película 300? ¿En las Termópilas o estoy totalmente equivocado? Es la guerra de Maratón. Okay, la de Maratón. De la que estamos hablando, ¿no? Y bueno, posterior a esa victoria griega recuperan la ciudad, pues ya Pericles decide reconstruir este edificio y le mete un montón de dinero porque Atenas ya era como un gran poderío marítimo, pero también se había convertido en la ciudad que de alguna manera aglutinaba las fuerzas políticas de todas las ciudades-estados griegas. ¿Y qué pasaba ahí? O sea, está el Partenón y ¿qué había ahí adentro? Era un templo sagrado en el cual se rendía culto a la diosa Atenea y bueno, era como una especie de iglesia, por así decirlo, el templo. Así lo Y podríamos de ver, hecho, ya. ahí se realizaban las Panateneas. Las Panateneas era una peregrinación que se hacía desde muy lejos, donde se hacía toda una cabalgata y caminaban las mujeres, las vírgenes. De hecho, esta peregrinación está representada en los frisos, en las metopas, que son las esculturas que están adosadas a los... Ahí lo podemos ver en la pantalla. Si usted está en YouTube puede ver ahorita el Partenón en esta toma, que es una toma iluminada, ¿no? De noche. Sí, exactamente. Hay varios aspectos que vale la pena platicar de este lugar. Sobre todo para los griegos era muy importante el equilibrio, la simetría, la armonía, en gran medida las matemáticas, ¿no? Las matemáticas y la geometría como un reflejo de la razón. Era un pueblo que de alguna manera consideraba la razón como aquello que nos hacía distinto de los animales y que era lo que en esencia era el hombre, era la razón, y la forma en que esto se podía plasmar era la geometría y las matemáticas. Entonces amaron el equilibrio, amaron la armonía visual, y este edificio yo siempre le digo a mis alumnos que es como si agarraras una especie de, escribieras una ecuación matemática en tu libreta, le hicieras bolita y la tiraras y en el aire mágicamente se deviniera una especie de edificio, ¿no? Es una serie de proporciones matemáticas perfectas entre sí. Y cuando fallaron esas proporciones matemáticas, que es un punto interesante también, adecuaron visualmente ciertos aspectos, aunque deformaron un poco el edificio para que visualmente se vea perfecto. O sea, ¿tuvo algún pequeño defecto que alguien lo notó? Hay varios. Por ejemplo, cuando construyeron perfectamente el edificio a partir de estas proporciones matemáticas, desde abajo de la Acrópolis, Pericles estaba caminando y le dijo a Ictinio y a Calicatriz: oye, está chueco eso, lo hicieron mal. Y subieron y le midieron y estaba perfecto. Y dijeron, pues no, es que se ve mal. Entonces Ictinio y Calícrates le dijeron, no te preocupes, cuando regreses va a ver bien. Entonces deformaron la escalinata, por así decirlo, para no decir estilobato y estos nombres rebuscados. Estilobato, okay. Sí, deformaron el escalón superior y le hicieron una curva, y es 11 centímetros más alto en el centro que en los costados. Y las columnas entre sí no tienen la misma distancia, y
tampoco son igualmente rectas, por así decirlo. Tienen cierta inclinación. Hay ciertas deformaciones adrede para lograr la perfección visual del edificio, ¿no? A ese grado llegaban. Sí, a ese grado llegar. Eso es un gran logro matemático, pero también arquitectónico visual, ¿no? Claro. Y estaba consagrado a Atenea, que era la diosa patrona. De hecho, lo que está representado en el tímpano, es decir, en la parte de arriba del edificio donde están las esculturas, precisamente tiene que ver con el mito de fundación de la ciudad y de Atenea volviéndose la diosa patrona, por así decirle, de la ciudad, ¿no? ¿Cómo levantaban? Digo, porque hace 2500 años, a duras penas teníamos ruedas. ¿Cómo construyen? ¿Cómo levantaban eso? No logro entender cómo puedes levantar una columna y después ponerle una piedra del tamaño que tiene, un bloque de esos. Pues era un mármol. Esto de mármol está relativamente cerca y con poleas de animales y con muchas personas se cargaba hasta subir ahí, y ellos tenían un sistema en el caso de las columnas de construcción donde ponían por bloques, el fuste está construido a partir de bloques. La columna se van poniendo como cilindros. Exactamente, okay. Y en el centro del fuste, en el centro de la columna había una especie de vara de madera. Okay. Entonces es lo que servía para ir los ibas poniendo como Lego, ¿no? ¿Así? Exactamente. Y así, y estaba muy bien tallado, y de hecho si tú tratas de agarrar una hoja muy delgada y la tratas de poner en medio de no pasa, ¿no? De lo bien que estaba hecho todo esto, ¿no? La perfección que llegaron a tener estas personas es increíble. Sí, y era lo que perseguían, ¿no? La perfección era uno de los grandes ideales del arte griego, ¿no? Incluso las esculturas que vemos adosadas, pues en realidad los cuerpos humanos no responden incluso a ciertas cosas humanas que tienen nosotros como defecto, ¿no? ¿Sí? Sino que respondía a una proporción matemática perfecta del cuerpo, ¿no? Es muy famoso una escultura griega que se encontró debajo del mar que representa a Zeus, donde el cuerpo es prácticamente perfecto, pero el coxis está demasiado arriba porque respetan las proporciones matemáticas, pero no la anatomía humana. Entonces, si ese hombre perfecto existiera, pues tendría problemas en el intestino porque estaría aplastado, ¿no? Pero lo importante en el arte griego era la proporción matemática, es decir, que el cuerpo fuera 7 veces la cabeza, ¿no? En el caso de que sea Hay pocas construcciones en el mundo que hayan logrado sobrevivir tantos años, y eso habla de la calidad con la que se hizo. Digo, entiendo que es mármol, ¿no? Pero de todos modos es impresionante. Sí, es una construcción, es un tipo de arquitectura que es adintelada, es decir, quiere decir que hay 2 bloques y encima uno, ¿no? Y eso lo hace muy fuerte. Y bueno, estamos hablando de algo que tiene 2000 años, pero si hablamos de arquitectura egipcia, por ejemplo, estamos hablando de arquitectura que tiene 5000 años, ¿no? Y a veces construimos casas en fraccionamientos que se caen en 40 años. Entonces, tiene que ver con 2 formas distintas de construir, y hay algo muy importante, ¿no? Tanto los egipcios como los griegos, sobre todo los egipcios, construían para la eternidad. Es que eso es lo que... Es una idea bastante loca si lo piensas, ¿no? Un poco paranoide. Voy a construir algo que dure para siempre, ¿no? ¿Qué dura para siempre? Nada. Pero hay la intención de hacerlo. Sí, y por eso estos grandes bloques, por estas técnicas de construcción que tienen que ver con el mismo peso, ¿no? Claro. Y que se sostenga solo. Es impresionante. Ahora, este es el edificio principal de la Acrópolis. Exactamente. ¿En qué periodo griego se hace esto? Esto se construyó en el 472 antes de Cristo. Se empieza a construir en la época de Pericles, que es el esplendor del arte griego. En el arte griego se le conoce como el periodo clásico. Y donde Fidias, por ejemplo, uno de los grandes escultores de todo el mundo griego, es precisamente el que dirige las esculturas que estamos viendo adosadas en el Partenón. Y estos con cincel se hacían los pedazos y se iban montando poco a poco. Sí. Yo no me explico cómo todo embonaba perfectamente bien. Sí. Como si fueran hechos por una computadora. Sí, prácticamente eran grandes, eran como las grandes obras. A lo mejor no suena conocido, eran las grandes obras de los monarcas, ¿no? Entonces, claro, todo el ejercicio político estaba a favor de estas grandes construcciones. Y en la vida actual imitamos muy, por ejemplo, esas columnas, ¿no? Son la típica columna que ves en los grandes edificios, por ejemplo, o las ves reflejadas en la Casa Blanca, hay algunas de esas. Este tipo de columnas son muy sí, se volvieron característico de... Sí, estas son de orden jónico. Hay tres tipos. Dórico
estas son dóricas, perdón. Hay Dórico. tres órdenes, dóricos, jónicos y corintios, que son 3 diferentes formas de fuste y es lo que le da el nombre de manera más fácil para identificar a cada orden arquitectónico, ¿no? Que depende de la región y la temporalidad. El número de columnas que tiene el Partenón tiene que tener algún significado, me puedo imaginar. Pues se llama peristilo esta forma de edificio que está rodeado de columnas. Tiene 7 de frente, 18 a los lados, de lado y bueno, un poco simboliza el bosque. Ok. En el que se pierde Atenea, ¿no? Y también tiene que ver con la forma arquitectónica de representar los edificios como si fueran bosques aludiendo a la naturaleza, ¿no? ¿Adentro qué había? De este edificio en específico estaba una escultura de 6 metros de oro y de marfil de la diosa Atenea. ¿De oro y marfil? ¿Esa Sí. escultura todavía existe? Por supuesto que no. Eso ¿Sabemos qué pasó? claro, todo lo que le pasó a todos estos tipos de grandes esculturas, pues se destruyó en las guerras, saquearon las piezas y fuera lo primero que destruían, ¿no? Y bueno, seguramente la derritieron para Hacer oro. exactamente, para hacer oro. Tenía en la mano la diosa Nike, seguramente le suena familiar. Nike por Nike, ¿no? Por Nike. Exactamente, que es la diosa de la victoria, que es la diosa alada. Y bueno, ahí entraban y en la parte de atrás había un opistodomo, que era donde estaba el fuego sagrado de la diosa, y ahí entraban los sacerdotes para rendir culto a De la las diosa. construcciones, nos quedan un par de minutos de las construcciones griegas, que bueno, yo creo que dedicarle tiempo a los griegos es muy sano, porque bueno, es la cuna de la razón, pero bueno, ¿hay alguna otra obra que te sorprenda más que esta de los griegos? Me gustan mucho los teatros. El teatro de Dionisio, que está junto a este edificio ahí en la Acrópolis ateniense. Eran medios círculos, ¿no? Eran, los teatros. Sí, eran Como, medios bueno, círculos. Sí, no sé cómo exactamente. Y me gustaba porque pues era todo un diseño acústico súper innovador. Y además eran todo un acontecimiento, ¿no? Cuando se hacían las representaciones teatrales, ahí empezaban a las 7 de la mañana, acababan a las 7 de la noche. Y era obra tras obra. Y eran estas comedias trágicas, estas obras trágicas que conocemos de Esquilo, de Xenofonte y todos ellos, ¿no? Y la gente abarrotaba, no había clase esos días, ya abarrotaba y se ponía a ver obras ahí y al final votaban por la mejor, ¿no? Eran como como si fueran las telenovelas de hoy en día, ¿no? Eran como, se convertían así como en las grandes obras. Veíamos contigo el Coliseo, ¿no? La semana pasada, que son estos lugares en donde... Pues decías algo interesante, ¿no? Que los romanos en gran medida retoman la estética de los griegos y bueno... ¿Los alcanzan? ¿Los logran igualarse los romanos a los griegos en arquitectura? Pues es que son diferentes. En algunas cosas los superan. En aspectos ingenieriles los romanos tienen un alcance mucho mayor, ¿no? Desarrollan el arco, el hormigón, que es un tipo de amalgama muy fuerte que los griegos no tenían y que no podían construir cosas tan grandes como lo hicieron los romanos, ¿no? Pero en otras cosas los griegos tienen ciertos aspectos diferentes, quizá más finos, más pensados. La arquitectura griega es más fina en muchas cosas. No puede ser en todo, no podemos ser así de totalitarios, pero el griego era mucho más fino, delicado. Exactamente. Y luego en el siglo XIX se retoma a los griegos y a los romanos en un periodo que se llama neoclásico. Y entonces por eso vemos edificios en la ciudad que evocan mucho este tipo de columnas. Sí, claro, no es precisamente porque retomemos a los griegos y a los romanos, sino porque retomamos a ese periodo neoclásico, que es el periodo de la Ilustración, el periodo de la Revolución Mexicana. De la Independencia Mexicana. Nos dicen, la Odisea ocurre porque saquean el templo de Atenea en la guerra de Troya. No lo sé, no me acuerdo. La Odisea ocurre por una mujer, por Helena de Troya, la mujer más bella de todo el mundo, que y ocurre porque se casan. Si quieren lo cuento. Pero ya no nos va a dar tiempo, pero vamos a tener que contarlo. Sí, podemos hacer un resumen ahí de la Ilíada, ¿no? De la Ilíada y de la Odisea, así súper rápido. Es muy interesante, está muy padre. Los mitos siempre es padrísimo. A mí me encanta. Fíjese, yo uno de los libros que le pedí a una maestra de la UNAM hace muchos años que me dijera cuáles son los 100 libros que tengo que leer antes de morirme. A una maestra de literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me hizo mi lista. Y el primer libro que me pidió leer es la Eneida de Virgilio. Y ahí empieza todo eso y es una verdadera maravilla. De verdad, si puede, dedíquele un ratito, empiece a leer, empiece por la Eneida y va a descubrir, va a llegar a la Ilíada, va a llegar a la Odisea. Una maravilla leerlo, de verdad es emocionante la capacidad que tenían estas personas. Son grandes historias. Son grandes historias. Alberto, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, sigan Alberto. Alberto Arceo lo encuentran, como Arceo Alberto, @Arceo Alberto. Así lo puede seguir en Instagram, en Facebook está como Alberto Arceo. Y como siempre, hablando de arte, es viernes, 8:46.